Hola, hoy voy a hablar de algunos aspectos importantes sobre la gramática universal, las cuales son el lenguaje, modularidad de la mente y universales del lenguaje. Primero, dentro del lenguaje, modularidad de la mente, tenemos que Chomsky explica que la lingüística es considerada una rama de la psicología. Algunos filósofos y mentores mencionan que esto no debería de ser así. Chomsky contesta diciendo que para el estudio de la mente, en este caso pues también debe de ser considerado dentro de la psicología, menciona que es necesario construir una ciencia natural de la mente. Él hace una comparación con el sol, es como si estudiáramos los rayos que emite el sol, pero no de dónde provienen. También habla sobre ciertas competencias, la competencia gramatical, la competencia cognitiva y la competencia pragmática. Dentro de la competencia gramatical explica que es adquirir el lenguaje mediante sus fórmulas. La competencia cognitiva es adquirir el lenguaje o comprender la lengua en este caso desde las habilidades mentales internas que tenemos. Y por último tenemos la competencia pragmática, que es emplear todas estas dos competencias de manera correcta, es decir, formular muy bien el lenguaje. Posteriormente tenemos las universales del lenguaje, ya que esta se trata de ciertas ramas o ciertas reglas que la mayoría de las lenguas, o en este caso todas las lenguas existentes, es decir, en todo el universo, van a tener ciertas corrientes. Primero tenemos la corriente empirista, la cual se basa en obtener el lenguaje mediante la experiencia o sonidos. Luego tenemos la corriente racionalista, que consiste en adquirir el lenguaje o cómo es que ésta es formulada o estructurada en la mente de cada individuo. Y las lenguas naturales, que son en total todas las que aplicarían estas corrientes, explica que pues cualquier lengua natural es aquella que sea capaz de formarse o de tener un origen mediante una persona hablante, o en este caso un ser hablante. Muy bien, otros tres puntos importantes tenemos la lingüística y la gramática, lingüística estructural y la lingüística generativa. Dentro de la lingüística gramática tenemos las diferencias entre estas. Primero hay que entender qué es lingüística. La lingüística es aquella que estudia el lenguaje humano, es decir, la cual va a describir, analizar y explicar cómo es que lo vamos a utilizar y va a estudiar también el sistema de los signos, o en este caso las letras. Luego tenemos lo que es la gramática. La gramática estudia las reglas de una lengua, es decir, cuál es lo correcto al usar esta. Tenemos algunas ramas, las cuales son la morfología y la sintaxis, y pues básicamente la función de esta es organizar, explicar y enseñar el uso. Ahora, dentro de la lingüística estructural tenemos algunos puntos importantes que estudiar, las cuales son lengua y habla, sistema y norma, sustancia y forma, sincronía y diacronía y la diferencia entre estas. Primero, lengua y habla. ¿Cuál es la diferencia de estas? La lengua es básicamente el sistema social que vamos a tener, es decir, el idioma que vamos a adquirir. El habla es la capacidad de hacer esto individualmente, es decir, emplear la lengua individualmente. Es algo del ser propio. Luego tenemos el sistema y norma. Básicamente el sistema es todos los elementos o los materiales que vamos a tener para poder emplear estas, que serían la lengua y el habla. La norma es aquella que nos dice cómo hacerlo. De ahí es donde tenemos reglas gramaticales y cómo vamos a emplearlas. Luego tenemos sustancia y forma. Sustancia básicamente es agarrar esto, de decir, ok, yo tengo ciertas palabras y las puedo ocupar para ciertas cosas, para dar un resultado. La forma, pues es cómo lo vamos a ir formando dependiendo de cada quien.
Y tenemos la sincronía y la diacronía. La sincronía trata de estudiar el lenguaje conforme a un tiempo específico, es decir, se va a enfocar en un tiempo específico de alguna palabra o de la evolución de la palabra o de la lengua. La diacronía es como va a estudiar cómo es que cierta palabra ha ido evolucionando. En este caso es como podríamos decir cuando del latín surgieron varias lenguas y que una palabra ha ido evolucionando conforme el paso de los años. Luego tenemos la lingüística generativa. Ahí nos explica que el lenguaje siempre va a ser una capacidad innata, es decir, que cada ser humano va a nacer con ella. Luego tenemos estructura superficial y estructura profunda. La estructura superficial nos explica que es aquella cuando vemos las palabras, es decir, como lo tenemos aquí, las palabras. Y la estructura profunda es cuando nos metemos cómo es que estas palabras, estas oraciones han sido estructuradas y cuál es el significado que se les da. Aquí ya nos metemos en etimologías y el significado que puede tener. Luego también la lingüística generativa explica un fenómeno, el cual es la creatividad lingüística, la cual explica que pues todo ser humano hablante tiene la capacidad de utilizar todos los elementos del habla para pues crear ciertas palabras y cierto tipo de lenguaje. Y por mi parte sería todo hablando en cuanto a la gramática universal. Gracias.